Para millones de espectadores en todo el mundo, Della Reese fue el ángel Tess en la exitosa serie Touched by an Angel. En pantalla era la imagen de la serenidad y la fortaleza, la voz de consuelo en tiempos de dolor. Pero fuera de las cámaras, su vida estuvo llena tanto de triunfos deslumbrantes como de pruebas desgarradoras. No era solo una actriz. Antes de Hollywood, fue una prodigio del gospel en Detroit, cuya poderosa voz le dio un lugar al lado de Mahalia Jackson, y más tarde en las listas de pop con éxitos como Don't You Know. Rompió barreras como la primera mujer negra en presentar su propio programa de entrevistas, y su carrera abarcó el canto, la actuación y el ministerio. Y sin embargo, detrás de los aplausos y los premios, estaba una mujer que enfrentaba batallas privadas como esposa y madre. Della admitió una vez: podía salir de mi cocina directo a un escenario, pero el papel más difícil que tuve que aprender fue ser madre mientras el mundo me observaba. Entonces, ¿qué pasó realmente con los hijos que crecieron a la sombra de esta estrella del gospel, convertida en actriz de televisión? ¿Cómo llevaron adelante su legado? ¿Y cómo la vida familiar de Della moldeó a la mujer que el mundo llegó a amar? Della Reese nació como Deloris Patricia Early el 6 de julio de 1931 en Detroit, Michigan. Su padre, Richard, trabajaba en las acerías, mientras que su madre, Nellie, era cocinera y ama de casa. La vida en la familia Early no era lujosa, pero estaba llena de amor y música. La radio de gospel sonaba en casa, y los domingos siempre se pasaban en la iglesia. Desde el principio, la pequeña Delorise se destacó. Cantó en la iglesia con apenas 6 años, dejando atónita a la congregación con una voz demasiado poderosa para una niña. A los 13 años, su talento llegó a los oídos de nada menos que Mahalia Jackson, la reina del gospel. Jackson invitó a Della a unirse a su gira, y la adolescente se encontró de pronto en la carretera, aprendiendo lo que significaba vivir como una intérprete profesional. Reese diría más tarde: Mahalia fue más que una mentora, fue una segunda madre. Me mostró cómo tomar en serio mi don y cómo comportarme con gracia sin importar dónde estuviera. Su tiempo con Jackson no se trataba solo de música. Viajar por todo el país expuso a Della a las realidades de la segregación y el racismo en la América de mediados del siglo XX. Esas experiencias sembraron en ella la resiliencia y la fe que la sostendrían en las pruebas personales de su vida. Pero aunque el gospel era el corazón de su educación, Della tenía ambiciones más amplias. En la secundaria formó su propio grupo de gospel, The Meditation Singers, que ganó un fuerte seguimiento local. Al mismo tiempo, comenzó a colarse en los clubes nocturnos de Detroit, interpretando estándares de jazz y baladas pop bajo el nombre de Little Miss Della. Esta habilidad para moverse entre lo sagrado y lo secular se convirtió en su sello personal. Su gran oportunidad llegó en 1953, cuando ganó un concurso local para cantar con la orquesta de Erskine Hawkins. Con Hawkins se fogueó en la carretera, cantando swing y jazz en salones de baile abarrotados. Ese mismo año grabó sus primeras canciones y llamó la atención de RCA Records. En 1959 ya estaba en las listas de Billboard con Don't You Know, una balada conmovedora que mostraba el rango casi operático de su voz. El sencillo vendió más de 1 millón de copias, le valió un disco de oro y la convirtió en un nombre reconocido casi de la noche a la mañana. Al mirar atrás, Reese dijo: «Yo no lo planeé. Pensé que cantaría en la iglesia toda mi vida. Pero Dios tenía otros planes. Me puso en escenarios con los que nunca había soñado». De ser una niña pobre de Detroit que cantaba en los servicios dominicales a convertirse en una sensación nacional con un éxito en las listas, la historia del descubrimiento de Della Reese fue de talento, oportunidad y una determinación imparable por hacer que su voz fuera escuchada. A medida que su carrera comenzaba a despegar, en la década de 1950,
la vida personal de Della Reese también estaba evolucionando. Ella anhelaba estabilidad y una familia, incluso mientras las exigencias de la fama la jalaban en todas direcciones. Su primer matrimonio fue con Vermont Taliaferro en 1952, pero la relación fue breve. Reese era joven, ambiciosa y estaba en constante movimiento, y el matrimonio se disolvió en pocos años. En 1959 se casó nuevamente con Leroy Basil Gray, una unión que también terminó rápidamente. En sus propias palabras, yo estaba persiguiendo sueños y persiguiendo el amor al mismo tiempo, y no podía aferrarme a ambos. La maternidad llegó a su vida no por un camino tradicional, sino de una manera que mostró su capacidad para amar y comprometerse. A principios de la década de 1960, adoptó a una hija, Deloris Daniels Owens, a quien nombró en honor a sí misma. Reese solía decir que esta decisión fue una de las más significativas de su vida. Yo no le di la vida, pero Dios me dio el privilegio de amarla como si fuera mía. Equilibrar su creciente fama con la maternidad no fue fácil. Reese actuaba en clubes nocturnos, grababa discos y aparecía en programas de televisión, mientras también criaba a una niña pequeña. A menudo llevaba a Deloris con ella a los ensayos, o contaba con el apoyo de su familia en Detroit. A mediados de los años 60, Reese se casó por tercera vez, esta vez con el productor de conciertos Mercer Ellington, hijo de la leyenda del jazz Duke Ellington. El matrimonio no duró mucho, pero colocó a Reese aún más firmemente en el centro del mundo del jazz. Durante este periodo, se convirtió en una figura materna no solo para su propia hija, sino también para jóvenes músicos que buscaban su guía. Su verdadero sentido de familia creció aún más cuando más tarde se casó con Franklin Led, productor y promotor de conciertos que se convertiría en su compañero de vida. Con él, Reese crió no solo a Deloris, sino también a otros 3 hijos, Dominique, Franklin y James, formando una familia mixta que fue tanto amorosa como resistente. Reese admitió en una entrevista que la doble vida de estrella y madre nunca fue fácil. Podía pasar de cantar ante miles en Las Vegas a sentarme en la mesa de la cocina ayudando con la tarea la noche siguiente. Ese es el papel del que estoy más orgullosa. Su primera y más conocida hija fue Deloris Daniels Owens, a quien adoptó en 1961. No fue una adopción lejana. Deloris era en realidad la hija del medio hermano de Della, pero Reese decidió criarla como suya. Con cariño la apodó Damsey y creció muy unida a su famosa madre. Della hablaba con frecuencia de la alegría que su hija le traía, y el vínculo entre ellas era profundo y maternal. Trágicamente, la vida de Deloris fue interrumpida en 2002, cuando falleció a los 41 años debido a complicaciones relacionadas con un trastorno de la glándula pituitaria. La pérdida devastó a Della, quien reconoció abiertamente que se apoyó mucho en su fe para sobrellevar el dolor. A pesar de la tragedia, Deloris permaneció como parte esencial de la historia de Della, un recordatorio del amor que ella entregó como madre. Unos años después de adoptar a su hija, Della amplió su familia adoptando a un hijo, James Barger, a mediados de los años 60. James creció bajo el techo de Della mientras ella alcanzaba la fama como cantante, actriz y más tarde como ministra. En comparación con su hermana, se sabe mucho menos públicamente sobre James, tanto de su infancia como de su vida adulta. Della fue muy protectora con su privacidad, y él se mantuvo alejado de los reflectores. Lo que sí es seguro es que creció en un hogar que Della cuidó con esmero. Un hogar lleno de música, disciplina y una profunda base espiritual. La familia de Della volvió a crecer en los años 80, cuando se casó con el productor y promotor de conciertos Franklin Thomas Led Jr. en 1983. A través de este matrimonio,
ganó 2 hijastros, Franklin Lett III y Dominique Lett. Aunque no eran hijos suyos por nacimiento ni por adopción, los aceptó como propios. Al igual que James, vivieron mayormente fuera del ojo público, y hay pocos detalles disponibles sobre sus vidas privadas. Aún así, su presencia en la vida de Della fue reconocida, y formaron parte del círculo familiar que ella valoraba. En conjunto, estos 4 hijos, Deloris, James, Franklin III y Dominique, formaron la familia que estuvo al lado de Della a lo largo de su vida. Sus historias no son igualmente visibles, y algunas permanecen privadas por elección, pero el hilo constante es el papel de Della Reese como figura materna. Ella creía firmemente en construir una familia a través del amor, el compromiso y la fe, y ese compromiso la definió tanto como su exitosa carrera. Para la década de 1970, Della Reese se había convertido en mucho más que una cantante. Era una verdadera potencia del entretenimiento. Su rica voz de contralto y su imponente presencia en el escenario ya le habían ganado admiradores en clubes nocturnos, en discos y en programas de variedades televisivos. Pero ahora estaba ampliando sus horizontes, demostrando que podía hacerlo todo. En 1969, se convirtió en la primera mujer negra en presentar su propio programa de entrevistas, Della, que se emitió a nivel nacional con 197 episodios. Aunque fue de corta duración, rompió barreras y la convirtió en un nombre familiar más allá del mundo de la música. Reese recordaba más tarde: no lo vi como algo revolucionario. Solo sabía que había historias que necesitaban ser contadas y personas que merecían ser escuchadas. Su carrera como actriz pronto comenzó a florecer. Apareció en exitosas series de televisión como Chico and the Man, The Mod Squad y Sanford and Son. En la gran pantalla protagonizó Harlem Nights, 1989, junto a Eddie Murphy y Richard Pryor, donde su agudo sentido cómico le valió elogios. Pero fue en la década de 1990 cuando Della Reese aseguró su papel más icónico. En 1994 fue elegida como Tess, el ángel sabia y sin rodeos, en la serie de CBS Touched by an Angel. El programa duró 9 temporadas y se convirtió en un éxito mundial, conmoviendo a millones de espectadores con su mezcla de fe, esperanza y narración. Tess no era solo un personaje, era una figura de guía tanto dentro como fuera de la pantalla. Roma Downey, quien interpretó a su compañera Mónica, dijo una vez: Della no fue solo mi mentora en la televisión, fue mi ángel en la vida real, enseñándome sobre la gracia, la resiliencia y el amor. El papel le valió múltiples nominaciones a los premios NAACP Image y la consolidó como una de las personalidades televisivas más queridas de los años 90. Durante esa época, también recibió una nominación al Grammy por sus grabaciones de gospel y fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Incluso cuando su carrera se disparó, Reese nunca abandonó la música. Continuó grabando álbumes de gospel, haciendo giras y usando su voz para inspirar. A menudo decía: cantar es mi oración, actuar es mi testimonio. Ambos vienen del mismo lugar. A finales de los años 90, ya no era solo Della Reese la cantante, ni Della Reese la actriz. Era Della Reese, la ícono. Para la década de 2000, Della Reese no era solo una estrella del escenario y la pantalla, también era una ministra. En 1983, fundó su propia iglesia en Los Ángeles, la Understanding Principles for Better Living Church, conocida como Up Church. Como ministra ordenada, predicaba mensajes de esperanza, unidad y empoderamiento. Reese solía decir: la fe no se trata solo de palabras el domingo, se trata de cómo vives el lunes. Su papel como Tess en Touched by an Angel parecía una extensión de su ministerio. Muchos admiradores le escribían diciendo que sus palabras en la serie
les habían ayudado a superar el duelo, la enfermedad o la pérdida. Rhys tomaba esa responsabilidad muy en serio. Roma Downey recordaba: cuando la gente nos detenía en la calle, Della oraba con ellos allí mismo, sin cámaras, sin guiones, solo con su corazón. Pero mientras su vida espiritual florecía, su salud comenzó a deteriorarse. En 1979 ya había sobrevivido a un aneurisma cerebral casi fatal, un evento que, según ella, profundizó para siempre su fe. En años posteriores luchó contra la diabetes tipo 2 y otras complicaciones, lo que la obligó a reducir su ritmo. Dejó Touched by an Angel antes de que la serie terminara, citando motivos de salud, aunque permaneció profundamente unida a sus compañeros de reparto. El 19 de noviembre de 2017, Della Rhys falleció a los 86 años en su hogar en California, rodeada de su familia. Su muerte fue ampliamente lamentada. Tributos llegaron de admiradores, colegas y líderes religiosos. Oprah Winfrey la llamó una pionera cuya voz podía sacudir los cielos y cuyo corazón podía calmar la tierra. Su funeral fue una celebración de vida, lleno de música gospel, homenajes emotivos e historias sobre su generosidad. Fue enterrada en Los Ángeles, pero su espíritu continúa vivo a través de su ministerio, su música y su familia. Su hija, Deloris Daniels Owens, dijo una vez: «Mi madre le dio al mundo sus canciones, pero a nosotros nos dio sus oraciones. Así es como la mantenemos con nosotros». La familia también ha estado activa en mantener viva su memoria, apoyando programas de concienciación sobre la diabetes e iniciativas comunitarias en su honor. Incluso hoy, Rhys es recordada no solo como Tess o como la cantante de Don't You Know, sino como una pionera, una mujer que cruzó fronteras de raza, género e incluso vocación. Desde los estudios de Hollywood hasta los púlpitos de las iglesias, demostró que una vida podía contener muchos llamados. La historia de Della Rhys es una de resiliencia, transformación y fe. Desde prodigio del gospel hasta pionera de la televisión, desde estrella de Hollywood hasta ministra devota, vivió muchas vidas en una sola, y sus hijos y nietos continúan llevando adelante su luz. Ella dijo una vez: «Todos somos ángeles en entrenamiento, aprendiendo a amar mejor cada día». Y quizá ese sea el legado que dejó, no solo a través de su música y sus papeles, sino también a través de la familia que crió y de los millones a los que inspiró. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿El mayor legado de Della Rhys es su voz atemporal, su carrera innovadora, o el amor que derramó en su familia y su fe? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si disfrutas descubrir las verdaderas historias detrás de las leyendas, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo que viene.